Finalmente, Kari Lake tiene su día en la corte para argumentar que los trabajadores electorales encontraron problemas de verificación de firmas para miles de boletas que se emitieron en las elecciones de mitad de periodo en Arizona. Por otro lado, las afirmaciones hechas en un estudio sobre el origen del COVID-19 también pueden no estar verificadas. Esto según un estudio más reciente que se filtró desde el Pentágono. Este estudio más nuevo anula las afirmaciones que se hicieron en el estudio original en las que se basó Fauci para llevar a cabo todas las medidas durante la pandemia. Y lo más sorprendente es que resulta que Fauci era quien estaba detrás de ese estudio original y nunca lo dijo. Y los oficiales de inteligencia británicos sabían desde el principio que la investigación de Trump con Rusia era frívola. Entonces finalmente se negaron a cooperar con la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Por otro lado, también tenemos que las negociaciones entre Biden y los republicanos del Congreso sobre el techo de la deuda siguen sin llegar a ningún lado. Sin embargo, Biden ha sumado a más personas para la negociación. Te vamos a contar los detalles. Estás en Factor Sorpresa. Sean todos bienvenidos. Soy Laura Hernández y estas son las noticias que te estaré presentando el día de hoy, jueves 18 de mayo. Si eres nuevo por el canal y apoyas al periodismo independiente, no olvides en regalarnos un me gusta y en suscribirte al canal, ya que esto obliga al algoritmo de YouTube para que nos lleve a más personas y así poder seguir informando con la verdad. Juntos hacemos esto posible. Entonces, sin más que agregar, vayamos a las noticias. Los investigadores del Departamento de Defensa escribieron un documento que critica el estudio del origen natural Proximal Origin. Este estudio es el que usó el Dr. Anthony Fauci como prueba de que el virus del COVID-19 vino de la naturaleza. El documento del investigador que derriba el estudio del origen natural del virus salió a la luz el 15 de mayo del presente año, pero se escribió el 26 de mayo del 2020. El documento fue filtrado al público por el grupo de búsqueda de orígenes del virus llamado Equipo de Búsqueda Autónomo Radical Descentralizado que investiga el COVID-19. El documento de trabajo socavó científicamente el caso del origen natural que se hizo en el estudio del Original Proximal. El artículo reciente revelado concluyó: los argumentos que Anderson utiliza para respaldar un escenario de origen natural del SARS-CoV-2 no se basan en análisis científicos, sino en suposiciones injustificadas. Entonces, ¿por qué la existencia de este documento interno del Pentágono es tan crucial? Esto se debe a que prueba que los funcionarios del gobierno sabían muy bien en los primeros meses de la pandemia que no había evidencia de origen natural del virus del COVID-19. Además, los funcionarios del Pentágono habrían sabido que Fauci había tratado de crear una narrativa falsa sobre los orígenes del COVID-19. Fauci propuso inicialmente el estudio Proximal Origin durante una teleconferencia secreta el 1 de febrero del 2020. La teleconferencia tenía la intención de desviar la atención de un posible origen del laboratorio del COVID-19 y cambiar el enfoque a una teoría del origen natural. Fauci dirigió a varios científicos, incluido Christian Andersen de Scripps Research y Robert Garry de la Escuela de Medicina de Tulane, para refutar la teoría de las fugas de laboratorio con un estudio. Aunque Fauci estuvo directamente involucrado en el inicio del documento y en la elaboración de sus argumentos, su papel se mantuvo en secreto para el público. Más tarde, Fauci otorgó a Andersen y a Garry generosas subvenciones financiadas por los contribuyentes. Y también más adelante, los revisores de la publicación Nature, que es una revista científica, notaron de inmediato los errores de Proximal Origin. Este hecho se conoció a fines del año pasado a partir de correos electrónicos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información por el periodista independiente Jimmy Tobias. Sin embargo, con la ayuda de Jeremy Farrar, quien ahora es el científico jefe de la Organización Mundial de la Salud y quien ayudó a Fauci a dar forma a la narrativa del origen natural, Proximal Origin fue aceptado para su publicación en Natural Medicine el 17 de marzo del 2020. El estudio concluyó firmemente que ningún escenario basado en laboratorio es plausible. Sin embargo, un mes después, el 17 de abril del 2020, el expresidente Donald Trump confirmó que la pandemia del COVID-19 probablemente comenzó en un laboratorio de Wuhan, en China. Ese mismo día, Fauci asistió a una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Fauci finalmente negó la posibilidad de un origen de laboratorio del COVID-19 y citó el estudio Proximal Origin como evidencia. Sin embargo, Fauci dijo a los periodistas que no recordaba los nombres de los autores, cuando el doctor conocía más que bien a los autores e incluso él mismo dirigió el esfuerzo para escribir Proximal Origin. Como resultado, Proximal Origin se convirtió rápidamente en la autoridad de referencia de los medios sobre el origen natural del COVID-19. Los medios repitieron la afirmación de Fauci de que el documento probaba que el COVID-19 salió de la naturaleza.
Proximal Origin también se convirtió en el artículo del COVID-19 más leído y uno de los artículos académicos más citados de la historia. Sin embargo, mientras Fauci y los medios le dijeron al público que Proximal Origin había resuelto el debate sobre el origen, los investigadores del Pentágono llegaron a una conclusión muy diferente en su desmantelamiento. El comandante Jean-Paul Chrétien, médico de la Marina que trabaja en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzadas de Defensa, junto con el Dr. Robert Gottlieb, científico investigador de la Agencia de Inteligencia de Defensa, escribieron el documento que lo derribó. Descubrieron que las características del COVID-19 en realidad se desarrollaron de manera diferente. Ellos descubrieron lo siguiente. Las características del COVID-19 son consistentes con otro escenario. El SARS-CoV-2 se desarrolló en un laboratorio mediante métodos que los principales investigadores de coronavirus usan comúnmente para investigar cómo los virus infectan las células y causan enfermedades, cómo evalúan el potencial de los coronavirus en animales para saltar a los humanos y cómo desarrollan medicamentos y vacunas. Además, la parte más notable del artículo de Chrétien y de Gottlieb es que los autores destacaban la colaboración entre Ralph Baric de la Universidad de Carolina del Norte, pionero en experimentos de ganancia de función, y Shi Zhengli, quien es el director del Instituto de Virología de Wuhan. Tal como observaron Chrétien y Gottlieb, Baric y Shi realizaron un experimento en el 2015 que reflejaba cómo se habría diseñado el virus COVID-19 en un laboratorio. El vínculo directo entre el Instituto de Virología de Wuhan y el conocimiento que se necesita para fabricar el COVID-19 no se mencionó en Proximal Origin. Si bien Chrétien y Gottlieb no proporcionaron una respuesta definitiva sobre el origen del COVID-19, concluyeron que ninguno de los argumentos en Proximal Origin socavó la probabilidad de un origen de laboratorio. Entonces, dado que Proximal Origin fue derribado de manera tan exhaustiva, ¿por qué no se hizo público este documento del Pentágono? En cambio, el Pentágono, dirigido por Mark Esper, en ese momento, permitió que la narrativa del origen falso de Fauci se implantara descaradamente. Gottlieb, uno de sus autores, dejó el Departamento de Defensa en el 2021 y se desconoce si compartió sus ideas con el expresidente Trump o con Joe Biden. Sin embargo, la verdadera imagen se está volviendo más clara. El miércoles comenzó un juicio de 3 días para que la candidata republicana Kari Lake demuestre que el condado de Maricopa no verificó correctamente las firmas de los votantes en los sobres de las boletas durante las elecciones intermedias del 2022. Ayer, en el primer día del juicio, el abogado de Kari Lake, Kurt Olsen, presentó un clip cuestionando los datos del archivo de registro de Maricopa. Hasta el momento, 2 tribunales de Arizona han rechazado sus argumentos de que los problemas del día de las elecciones le costaron la elección. Sin embargo, la Corte Suprema de Arizona, a principios de esta semana, permitió que procediera un juicio de 3 días sobre sus reclamos centrados en supuestos problemas de verificación de firmas en el condado de Maricopa. Días antes, el juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa, Peter Thompson, dictaminó que el equipo de Lake debe probar sus acusaciones con evidencia clara y convincente. Muchos trabajadores en la verificación de firmas de nivel inferior que presentaron declaraciones judiciales en apoyo a Lake experimentaron rechazos debido a firmas que no coincidían en el 15% al 40% de las boletas que encontraron. Sin embargo, los abogados de los funcionarios electorales de Arizona dijeron que las especulaciones de los trabajadores sobre los esfuerzos de verificación de firmas no equivalen a una violación de la ley o a mala conducta por parte de los trabajadores electorales. Los abogados de Lake dicen que hubo una avalancha de boletas por correo en el condado de Maricopa en un momento en que había muy pocos trabajadores para verificar las firmas de las boletas. Sus abogados dicen que el condado finalmente aceptó miles de boletas que habían sido rechazadas anteriormente debido a que las firmas no coincidían. Anteriormente, en su demanda, Lake se centró en los problemas de la impresora de boletas en algunos lugares de votación en el condado de Maricopa. Ella afirmó que las impresoras defectuosas produjeron boletas demasiado claras para que las leyeran los tabuladores en los lugares de votación. Los funcionarios del condado de Maricopa el día de las elecciones confirmaron problemas con las impresiones de las boletas. Sin embargo, luego afirmaron que el problema de la impresora no afectó sustancialmente la votación en todo el condado. Un abogado de la gobernadora Katie Hobbs dijo que la demanda de Lake debería ser desestimada, pero Thompson no estuvo de acuerdo con la afirmación del abogado y agregó que el argumento de Lake de que los problemas de verificación de firmas era suficiente para el juicio. Ahora debemos esperar 2 días más para conocer los resultados.
Y después de 6 años, el público estadounidense finalmente obtiene de fuentes oficiales una imagen más completa de la investigación del FBI del 2016 sobre el engaño de la colusión de Trump con Rusia. Sin embargo, algunos agentes del FBI y oficiales de inteligencia británicos sabían desde el principio que la investigación era absurda y ridícula. Al principio, los funcionarios de inteligencia británicos señalaron que las razones para iniciar la investigación eran muy débiles. Posteriormente, concluyeron que sería inútil continuar con la investigación. John Durham dijo en su informe que los servicios de inteligencia británicos finalmente rechazaron la solicitud de asistencia del FBI. En los documentos de la agencia, la investigación de la colusión entre Trump y Rusia comenzó cuando el FBI supo por parte del gobierno australiano que 2 de sus diplomáticos habían hablado con George Papadopoulos, el asistente de campaña de Trump. Papadopoulos aparentemente insinuó que la campaña había recibido algún tipo de pista de que Rusia podría ayudar a Trump al divulgar información de forma anónima contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. 2 días después de que se iniciara la investigación, el agente especial Joe Pientka, que supervisaba la investigación, y también Peter Strzok, el agente de contrainteligencia de mayor rango, autor y aprobador del documento de apertura conocido como el Steele Dossier, se reunieron en Londres. Se reunieron con los 2 diplomáticos australianos, Alexander Downer, entonces comisionado principal en el Reino Unido, y con Erica Thompson, entonces consejera política. Según la transcripción de esta reunión, Papadopoulos solo hizo esos comentarios a Thompson el 6 de mayo del 2016. Según el informe de Durham, Thompson dijo que Papadopoulos no dijo que tenía contacto con los rusos. Cuando el equipo de Durham fue a investigar en el 2019, Downer y Thompson hicieron otra revisión importante de esta afirmación. Dijeron que Papadopoulos les hizo la declaración a ambos el 10 de mayo del 2016. Downer recordó que Papadopoulos simplemente dijo que los rusos tienen información y eso es todo. Sin embargo, el Steele Dossier declaró que la información de Papadopoulos estaba relacionada con el hackeo del servidor del Comité Nacional Demócrata en la primavera del 2016. Frente a esto, Durham dijo que el FBI no tenía evidencia de tal vínculo. Según Downer, Papadopoulos no mencionó el hackeo, los correos electrónicos o al DNC. Entonces Christopher Steele simplemente inventó esto después del viaje a Australia y lo agregó al Steele Dossier que usó como supuesta evidencia para iniciar la investigación de la colusión rusa. Cuando el agregado legal adjunto en la Embajada de los Estados Unidos en el Reino Unido presentó esta información a la inteligencia británica, los británicos expresaron dudas genuinas sobre los motivos de Papadopoulos y su confiabilidad y no consideraron la información como inteligencia particularmente valiosa. Así que en el informe de Durham se puede encontrar la siguiente conversación entre los agentes del FBI que estuvieron involucrados en la investigación. Uno de ellos dijo: amigo, ¿les estamos diciendo a la inteligencia del Reino Unido todo lo que sabemos o hay más en esto? Eso es lo que preguntó un agente del FBI entonces destinado a la Embajada de Estados Unidos en Londres en agosto del 2016 en un mensaje interno. Después Joe Pientka respondió diciendo: eso es todo lo que tenemos sin retener nada. El agente del agregado legal adjunto comentó que prácticamente eso era nada, a lo que Pientka respondió que lo sabía y que eso apestaba. Un funcionario de inteligencia del Reino Unido se mostró abiertamente escéptico y le dijo al agregado legal adjunto que el plan del FBI para una operación no tenía sentido. El funcionario preguntó por qué el FBI simplemente no fue y le preguntó a Papadopoulos qué sabía sobre los rusos y el hackeo al servidor del Comité Nacional Demócrata, el DNC, mientras que el agregado legal adjunto se preguntó lo mismo. Por supuesto, la razón por la que el FBI no le preguntó a Papadopoulos es porque el FBI sabía que Papadopoulos no hizo tal afirmación sobre los rusos y el hackeo del servidor del DNC. Según el agregado legal adjunto, en agosto del 2016, el FBI llevó a cabo una investigación de solicitud de informantes sobre Carter Page, otro asistente de campaña de Trump. Una vez más, los británicos dijeron que no estaban convencidos. El agregado legal adjunto dijo que después de que el fiscal especial Robert Mueller se hizo cargo de la investigación en mayo del 2017, los británicos finalmente se cansaron. En respuesta a una solicitud de asistencia, un oficial de inteligencia del Reino Unido básicamente dijo que no había manera de que iban a ayudar con este engaño. Con solo unas pocas semanas antes de la fecha límite para que el gobierno alcance potencialmente el techo de la deuda y se queden sin efectivo, las negociaciones de Biden con los republicanos del Congreso sobre el acuerdo de la deuda siguen estancadas. Las dos partes han decidido agregar algunos jugadores adicionales a las discusiones.
Según las últimas noticias, Biden ha nombrado a 2 de sus asesores principales, Steve Ricchetti, quien es uno de los asesores con más años de servicio de Biden, y a Shalanda Young, quien es directora de la Oficina de Administración y Presupuesto. Pues se les pidió que se unieran a las negociaciones del acuerdo de deuda con los republicanos del Congreso. Esto sugiere que la Casa Blanca está elevando el nivel de participación en las negociaciones. Los republicanos ven este movimiento de la Casa Blanca como una señal de que las negociaciones pueden estar entrando en una nueva fase. Pero si bien la incorporación de nuevos miembros al equipo negociador ha generado cierto optimismo, persiste mucha incertidumbre en el contexto más amplio. Después de la reunión del martes, aún no ha habido avances entre Biden y los líderes del Congreso para evitar un incumplimiento o para llegar a un acuerdo preliminar sobre política. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que la división entre los republicanos y demócratas sigue siendo amplia a pesar de la estructura mejorada de las negociaciones. McCarthy dijo: "Pensé que esto sería un poco más productivo. Estamos muy lejos, pero lo que cambió en esta reunión fue que el presidente ahora seleccionó a 2 personas de su administración para negociar directamente con nosotros". McCarthy cree que todavía es posible llegar a un acuerdo para el final de la semana. Él dijo: "Ellos se han comunicado en estas reuniones, por lo que sabemos cuál es la posición de todos. Nos da una buena sensación". En el proceso de negociación del techo de la deuda, la Casa Blanca ha cancelado parcialmente el viaje al exterior de Biden. Esto subraya la urgencia del problema, dada la cantidad de tiempo que tomará para que ambas cámaras del Congreso aprueben un proyecto de ley. Por su parte, McCarthy sugirió que las 2 partes llegarán a un acuerdo para el final de esta semana. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Como de costumbre, quiero agradecer a nuestros miembros activos. Ellos son: gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad, y si quieres unirte es muy sencillo clicando el botón que dice Join Owners. Que tengas una excelente noche, nos vemos la semana entrante. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad.